Paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem vos habla é o pastor missioneiro Tanner. Estamos aqui, amados irmãos, para iniciar um projeto que Deus ha colocado em nosso coração, na qual consiste trazer luz a um tema tão importante que está relacionado diretamente com as famílias, que é o casamento, o divórcio e também o novo matrimônio. Que a Bíblia diz sobre esse assunto? Hemos visto em todos estes anos dos grandes problemas, se não dos maiores problemas que temos na sociedade atual, é justamente a questão matrimonial, o casamento, problemas que levam à separação, ao divórcio. E uma vez que esta persona viene a Cristo, ella enfrenta certas dúvidas com relação a seu futuro matrimonial e como deve proceder à luz da Bíblia sobre esse tema, sobre esse assunto. Bem, teniendo em conta todas estas situações, nós sentimos de parte de Deus llevar a cabo este projeto, ressalvando que nós não somos maestros, não somos teólogos, mas buscaremos através de estes 10 vídeos, se assim Deus lo permite, transmitir algo que Deus ha revelado a nosso pastor presidente, ao pastor Humberto Schmidt Vieira, que é o presidente da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Quem vos habla é o pastor Tanner. Eu sou missioneiro da obra de Deus, do Ministério Restauração, acá em la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones, en Argentina. Tenemos esta edición de essa publicação, né, como autor de nosso pastor presidente, pastor Humberto, e vamos usar esta ferramenta que também, además de ser uma obra escrita por nosso pastor presidente, é de essa forma que o Ministério de Restauração vê, à luz da Bíblia, como deve ser tratado a questão do casamento, a questão do divórcio e também a questão do novo matrimônio. Bem, primeira pergunta que surge para que nós podamos chegar a uma conclusão bíblica acerca de todas estas situações, primeiro devemos saber que é o casamento, ou bem saber que é o casamento para Deus. Vemos na palavra de Deus que há uma evolução com o passar dos tempos, né, acerca do casamento, onde vamos ver na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 21 al 25. 21 al 25. Vamos ver na palavra de Deus, del 21 al 25, lo que dice la palabra de Dios así. Gênesis capítulo 2, versículo 21 al 25. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su madre y a su padre, y al llegarse a su mujer,
y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vemos aquí el primer casamiento en el cual tenemos relato en la palabra de Dios. Luego vamos a ver el casamiento de Isaac en el mismo libro, Génesis capítulo 24. Nosotros vamos a ver la palabra de Dios hablando a partir del versículo 51. El casamiento de Isaac, ¿no? Vemos entonces lo que dice la Biblia allí en Génesis 24, 51 en adelante. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. Y fue que como el criado de Abraham oyó sus palabras, inclinóse a tierra a Jehová, y sacó el criado vasos de plata, vasos de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana, dijo: envíame a mi señor. Entonces respondió su hermano y su madre: espere la moza con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, pues que Jehová ha prosperado mi camino. Despáchame para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos la moza y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y dijéronle: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y dijéronle: nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Levantándose entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al hombre. El criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y introdújola Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces vemos aquí el relato bíblico acerca del casamiento de Isaac, donde Abraham envía a su criado para buscar una esposa para Isaac, luego de la muerte de Sara. Así también vemos, hermanos, que desde los días de Abraham, en que Abraham solicita a su criado que vaya a buscar una esposa para Isaac, hasta los días actuales, en la cultura judía o judaica, nosotros encontramos que esa tradición, esta forma, este ceremonial de casamiento está en vigencia hasta los días actuales. Encontramos eso aún en la cultura judaica, donde determina que un casamiento se da en la medida en que los novios pasan a ser comprometidos. Entonces, lo que para nuestra cultura, en los días actuales, el compromiso corresponde a digamos, un contrato que no tiene una vigencia, digamos así, que podríamos decir un compromiso irrevocable. Ya en la cultura judaica, este compromiso ya sería el casamiento en sí, dado a que habría allí un pago de dotes, donde el novio
ya debería firmar un contrato con el papá de la novia y ella mantenerse a su espera y pura, virgen. Entonces, este contrato consistía en que ellos ya afirmaban un compromiso, firmaban un casamiento, que después de un tiempo, 2 a 3 años aproximadamente, el novio regresa después de haber preparado morada, un lugar, para entonces, regresa entonces para buscar a su novia, que vai estar esperando allí com as damas de honores, e então, efetivamente, entrarão a las bodas, que duram em promédio 7 dias de fiesta. Luego, depois dessa fiesta, então, eles passam a viver na casa que o novio havia preparado, e efectivamente se consuma o acto del casamento através de la unión sexual entre los dos. Así, hasta los días actuales, es el casamiento dentro de la cultura judaica. Y el compromiso era ese. El hombre pagaba dote para la familia, marcando un compromiso, firmando un contrato, que volvería a casarse efectivamente con la novia, y el compromiso de la novia era mantenerse virgen. En el caso de que esa novia hubiese perdido su virginidad o caído en adulterio, él ya podría ser despojada o repudiada por su novio, entonces antes de ser una sola carne con ella, efectivamente, a partir del primer acto sexual entre los dos. Así, mis hermanos, vamos viendo principios bíblicos que van a determinar el casamiento a la luz de la palabra de Dios, con embasamento en el casamiento de Isaac con Rebeca. Entonces surge la pregunta: ¿qué es el casamiento para Dios? En síntesis, podemos afirmar entonces que el casamiento para Dios es una institución divina, obviamente. Y ya el rito o el ceremonial de este casamiento no está normatizado por la Biblia. Entonces, cuando vemos un acto ceremonial o un casamiento religioso en alguna congregación, en alguna iglesia, allí hay, conforme el líder de esa congregación, el líder de esa iglesia, él recibe una orientación quizás del cuerpo eclesiástico y su ministerio, o si bien él dirige aquella ceremonia conforme él pudo haber combinado con los novios, con la familia, y así siendo puede hacer esa ceremonia de la manera que bien le parezca mejor, obviamente. Si es un casamento religioso, va a obedecer algunos principios bíblicos, como oración, la lectura de la palabra, etc. Mas a Bíblia não regula, não normatiza como deve ser realizado uma cerimônia matrimonial em la igreja. Para sua celebração, deveremos observar a norma que é aceita por la civilización donde el casamiento es realizado. Entonces, observa-se, en este caso, qué es lo que manda la legislación de cada nación, de cada país o de cada municipio. ¿Qué es lo que dice la ley? Si la ley establece algunos principios, algún reglamento, alguna norma que debe ser cumplida para que este casamiento religioso pueda llegar a tener también una validez legal. Aqui toma como fundamento o casamento conforme a normativa da legislação brasileira, onde, tendo presente um membro do registro civil en el acto cerimonial religioso, este mismo puede entonces dar fe
legalmente de esta cerimônia sin la necesidad de ir a un registro civil posteriormente o anteriormente al casamiento religioso. Se realizaría todo en el mismo acto religioso y lo civil. Fuera de las hipótesis legales de la celebración del casamiento, la relación de convivencia marital o matrimonial entre dos personas de sexo opuesto será considerado concubinato, pudiendo con el transcurrir del tiempo ser protegida por la ley como la llamada unión estable, pero jamás será considerado como casamiento. Entonces, toda unión, toda celebración, todo casamiento realizado entre dos personas que tienen una convivencia matrimonial, convivência, digamos, matrimonial, marido, esposa, pareja, entre sexo opuesto, por supuesto, uma mulher e um homem, será considerado concubinato. Então, se a pessoa não passou por la lei divina e também por la lei humana, isso é considerado concubinato. Então, a Bíblia diz, ou melhor, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz, que o casamento em si, ele deve, ou ele se consuma a partir do momento em que este homem e esta mulher se unem num solo corpo através da relação sexual, do acto sexual. Então, quando uma pessoa não cumpriu com a lei humana, em que essa lei humana determina a partir de firmas em actas com testigos num registro civil, onde vai a certificar legalmente que esta pessoa, a partir daquele momento, está casado perante a lei humana, aunque seja feito uma cerimônia religiosa, será considerado concubinato e, portanto, é um casamento ilegal delante de Deus. É um concubinato, é pecado. A palavra de Deus não aprueba, já que está em desconformidade ou inconformidade com as leis humanas que estabelecem como deve ser realizado um casamento a partir do Código Civil daquele país. Então, toda relação sexual fora do matrimônio é tenido por la Bíblia como pecaminosa, devendo a Igreja, com todas suas forças, incentivar o casamento como um factor de santidade e estabilidade social, conforme a Bíblia determina em Hebreus capítulo 13 e versículo de número 4. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4, que diz assim: honroso é em todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. La palabra honra, aquí expresa en el libro de Hebreos, capítulo 4, tiene o significado de precioso, de algo querido, de algo estimado. Por lo tanto, nenhuma união familiar fuera de lo que está previsto por la ley como casamento debe ser considerado tal por la iglesia. Entonces, si la ley no determina, o mejor, cuando la ley humana determina que el casamiento entre un hombre y una mujer se dá a partir do momento de cumprir certas regras,
ciertas normas legales, así debe ser considerado por la iglesia también. Entonces, si estas personas, si este hombre, si esta mujer conviven maritalmente como esposa y mujer, pero no han sido casados por la ley, también no deben ser considerados casados por la iglesia. Y obviamente la Biblia considera ese tipo de relación como concubinato, o sea, una relación pecaminosa que no debe ser aceptada por la palabra de Dios, o mejor, por la iglesia del Señor Jesucristo. Yo creo, mis hermanos, que este principio, esta introducción, sirve como base para nosotros ir entendiendo cómo debemos interpretar a la luz de la Biblia las cuestiones relacionadas al casamiento. Vemos entonces el primer casamiento de Adán y Eva, cuál era la voluntad de Dios para ellos. Vimos el casamiento de Isaac y Rebeca, que hasta los días de hoy en la cultura judaica sirve como ejemplo para determinar, para hacer un cerimonial específico para declarar una persona casada, siguiendo lo que fue hecho por Abraham con su hijo Isaac y Rebeca. Y vimos cómo debemos considerar un casamiento efectivamente válido. Debe-se observar, entonces, lo que dice la ley de esta nación, que va a determinar cómo un casamiento debe ser realizado para que sea considerado legal en aquel país. Una vez que este casamiento entre dos personas del sexo opuesto, hombre y mujer, sea hecho dentro de las leyes vigentes de aquel país, entonces estas personas serán consideradas casadas y, por ende, la iglesia debe así considerarlas también. Mas, si estas personas no pasaron por este procedimiento legal ante la ley del país, que va a determinar como un casamiento es efectivado, así también debe ser considerado por la iglesia como un no casamiento. O sea, debe ser considerado por la iglesia dos personas que están en una unión marital, pero por la Bíblia considerado pecaminosa, llamado de concubinato. Assim, de la misma maneira, cabe ressaltar que, aunque a lei humana, o Código Civil del país, diga que o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é legal, nós encontramos uma barreira bíblica para dizer que isso não é legal. Então, aunque a lei humana diga que duas pessoas do mesmo sexo podem ser casadas, a igreja não deve considerar essa união, casamento, además de, obviamente, a palavra de Deus ir contra essa prática de la relação sexual entre duas pessoas do mesmo sexo. Eu creio que quedou claro, hermanos, este princípio, esta introdução, para que podamos, no próximo episódio, então, perguntarnos: que é o casamento, ou melhor, este casamento que aprendimos que é indissolúvel? Ele pode ser disuelto? Ou ele é indissolúvel e de nenhuma forma deve ser disuelto? Isso é o que vamos ver no próximo episódio. Deus te bendiga, em nome de Jesus. Amém.